Vamos a hablar acerca de algo, pues todo es serio aquí, a veces de vez en cuando esas muchas carrillas sano para ejemplificar algo y para ver si podemos sacarle una sonrisa, especialmente a gente que difícilmente se ríe o hace mucho tiempo que no se ríe. Hay gente que se ríe muy fácil, que Dios los bendiga y que envidia, pero hay gente que usted les avienta su mejor chiste sano con el que se ha reído todo el mundo y después de 3-4 días dicen, oye, ese chiste que me contaste, ¿dónde está el chiste? Y a uno no le queda más que decir, no, pues no era un chiste, era una anécdota, era un comentario, ¿verdad? No tiene sentido. Dice la Biblia, se me ve un poquitito, por favor. Dice la Biblia, hermanos, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Esto está en el libro de Proverbios. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? No es el tema, quiero que quede claro. Solo quiero decir con esto que en la vida hay tantas cosas serias, tantas cosas importantes a las que debemos ponerles atención, en las que realmente deberíamos estar bien concentrados, cosas que de veras merecen que se nos vaya el sueño, o que se nos quite el hambre, aunque sea de vez en cuando. Pero chistosamente nosotros nos entretenemos y patinamos ¿en qué? En simplezas, cosas intrascendentes en la vida. Y estoy hablando de la vida cristiana, que si peso medio kilo más o medio kilo menos, es intrascendente. Que si me saludaron o no me saludaron, es intrascendente, no pasa nada. No me saludó, pero me saludaron 20, salgo ganando, no pasa nada. Aquí nos habla de ver lo importante de la vida, de concentrarnos en lo realmente importante de la vida, dejar a un lado las cosas tontas, las cosas vanas, los chismes, los rencores, simplezas de la vida, y concentrarnos en lo verdaderamente importante. Y yo creo que, bueno, pues si Dios lo dijo a través de su palabra, yo creo que en esto estamos de acuerdo y decimos amén. ¿Tienes el teléfono por ahí? ¿Sí? Ahorita. Mire, quiero hacerle una pregunta. Aquí venimos a confrontar un poquito confrontarnos con la vida. No para salir deprimidos, no se trata de eso. Tenemos el motivo y la razón más grande de la vida para estar contentos. Tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos la vida eterna. Tenemos la seguridad de que un día estaremos con Dios. Tenemos la seguridad de que Dios nunca nos va a dejar. Pero aún así, hay cosas que usted y yo tenemos que pensar. Estamos en este mundo, formamos parte de este mundo, formamos parte de las cosas que van sucediendo diariamente en este mundo, que es donde usted y yo vivimos, que es donde viven nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo ve usted a este mundo suyo y mío? ¿Cómo ve usted este mundo en el que vivimos en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo describiría con una palabra? Nuestro mundo es un mundo ¿qué? Conflictivo, agresivo, caótico. Caótico, agresivo, conflictivo.
extraviado, cruel. Y pueden seguir poniéndole adjetivos calificativos, y ¿saben qué? Todos aplican. Un mundo, yo diría, vivimos en un mundo loco, donde están sucediendo cosas que ciertamente a lo mejor no podamos detener porque son asuntos proféticos, pero que sí es importante que entendamos los planes malévolos que el diablo tiene y que va en contra de lo establecido por Dios. Cumpliéndose aquello que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y vivimos en un mundo donde quienes gobiernan el mundo pareciera que los fundamentos que han regido, los fundamentos divinos que han regido a este mundo, parecen no interesarles. Quiero hablar como introducción nada más de algo que a mí me tiene preocupado, y yo espero preocuparlos a ustedes también. Ahorita está muy de moda, porque es parte de las redes sociales, el asunto de cómo quiere el gobierno educar a nuestros hijos de la edad de Saulo. Se está publicando el material de cómo pretenden enseñarle a los niños de preescolar acerca de su sexualidad. Imagínense usted empezar a enseñarle a un niño acerca de su sexualidad desde esa edad, cuando un niño vive en su inocencia, en una bendita inocencia. Pero no es ni siquiera es con florecitas, no, es un asunto realmente aberrante, con todo lujo de detalle, cosas que usted lee material porque lo publican ahí, no sé si lo vayan a aprobar o no, pero algo tendremos que hacer, y usted lo lee y usted dice: es que no puede ser posible. Uno de los, ya usted búsquelo, que se busquen en internet, pero por ejemplo, una de las partes que me leyeron dice la necesidad de enseñarle a los niños de preescolar que el asunto de los sentimientos es un asunto muy normal, y que ellos están en todo su derecho de amar. ¿Quién sabe, Saulito, de amar? Y que no importa, porque así dice el material, no importa, ellos tienen que entender que en ese derecho de amar, ellos tienen el derecho de amar a un hombre o a una mujer. Un hombre puede amar a otro hombre, o una mujer puede amar a otra mujer. No hay ningún problema, es un derecho del ser humano, y toda esa filosofía está corriendo como pólvora. ¿Quiénes se han enterado de esto? Varios. Se han preguntado de dónde viene todo, se han preguntado realmente el porqué de todo eso. Se han preguntado un tantito cuáles son los planes del diablo en relación a eso, porque no es algo meramente pedagógico, no es algo educativo, no, ese es un plan maquiavélico. Eso trae un trasfondo satánico, manejado por gente que tiene el poder.
A través de ese material promueven, pero de manera cruel, sin responsabilidad alguna, el homosexualismo, y pretenden enseñárselo a sus nietos de 4 años que van al kinder, o de 5, o a mis nietos, o a sus hijos. Hermanos, todo esto trae un trasfondo. El diablo está trabajando duramente para hacer de esta generación, de la generación de los niños de ahorita, para que dentro de 20, 30 años o menos sea una generación con valores totalmente distorsionados. En Veracruz tenemos nosotros voy a decir algo muy serio, pero lo voy a decir. Quiero aclarar algo que aclaré hoy en un medio de comunicación. A lo mejor me iba a parecer que es un periodista que no trasciende. Me dijo que qué pensábamos en la iglesia acerca de las tendencias sexuales. Le dije, ¿cuáles tendencias sexuales? Dios hizo hombres y mujeres, nada más, ¿no? Dice, pero ¿por qué la iglesia se ha vuelto homofóbica? No somos homofóbicos, no odiamos a nadie, no estamos peleados con nadie. Que no estemos de acuerdo no significa que seamos homofóbicos, que no compartamos ese pensamiento o esa conducta, no significa que seamos enemigos de él, no significa que los estamos odiando. Los amamos en Cristo, pero no estamos de acuerdo en eso, simple y sencillamente. Y bueno, hablando de eso, desde luego quien me entrevistó tiene tendencias distintas y quería sacarme algo como para usarlo en mi contra, pero por ejemplo uno también aprende un poquito a no abrir la boca de más. Y bueno, no la abrí de más, solamente lo necesario. Y ya llegó otro señor ahí, ya después de la plática, estaba ahí escuchando prácticamente, y dijo, bueno, de veras, ¿esto a dónde va? Dice, y yo no lo había pensado. Dice, ¿sabe cuál es uno de los símbolos para el homosexualismo? Digo, ¿no? Dice, los colores del arco iris. Usan los colores del arco iris, así se identifica. Muchos ni siquiera lo saben y traen el arco iris, así que si alguien lo trae, sé lo que lo van a confundir y le van a dar un beso bien plantado. Es el arco iris. Y entonces llegó un señor ahí y dijo, es que es el arco iris, los colores del arco iris. Dijo, ¿no se ha fijado que las placas de Veracruz en la parte de abajo traen los colores del arco iris? Dice, ¿por qué no trae una palmera? ¿Por qué no? ¿Por qué le quitaron a la jarochita? ¿Por qué no trae a las pirámides? ¿Por qué trae un arco iris? Y yo no dije nada, pero yo sí sé por qué trae un arco iris. Y usted también lo sabe, pero no lo dice. Entonces, en todo esto el diablo está metido. Ya hay tantos intereses políticos y económicos, y el diablo está usando todo esto, hermanos. De repente nosotros nos quedamos así como, no pasa nada, hermanos. No podemos quedarnos quietos pensando que no pasa nada. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Usted puede decir, bueno, pues para los 15 años que yo voy a vivir más, o los 20 años que voy a vivir, pero no piense en usted, piense en sus nietos, piense en las nuevas generaciones, piense en lo que tendrán que pasar las nuevas generaciones de cristianos ante un mundo donde se están aprobando leyes aberrantes, cosas que ni siquiera me atrevo a decirlo aquí por respeto a la misma casa de Dios, pero leyes realmente aberrantes. Usted dice, no puede ser, este mundo está enloquecido, y es que está diabólicamente
totalmente enloquecido. Y lo peor que podemos hacer usted y yo es quedarnos quietos y no levantar la voz. Y bueno, por eso quise ponerle al tema así un motivo para orar. Hay muchos motivos para orar. Usted y yo tenemos que orar y orar y orar y pedirle a Dios. Cada quien tiene motivos, sus propios motivos, pero también hay motivos que tenemos en común. Y esta situación que se está presentando es seria. Porque ya no hablamos del, déjeme decirlo así, el pecado normal del ser humano. No voy a decir del pecado humano, el pecado bueno, digo del pecado normal del ser humano. Me refiero a situaciones como si yo llego y agredo a Ernesto. ¿Qué es lo lógico? Que el reacción. Que Ernesto me tire un golpe y me tuve un diente. O sea, es lo normal. Lo que no es normal que yo le dé un empujón y él saque una navaja y me dé 50 puñaladas. Eso ya no es normal, eso es un asunto satánico, diabólico. O sea, por un empujón me dio 50 puñaladas y todavía no contento con eso se fue y mató a toda mi familia. Eso es lo que está pasando en este mundo. O sea, estamos llegando hasta ese punto. Y algo que es preocupante es que todo el mundo en organizaciones levantan la voz, hacen marchas, protestan, exigen sus derechos y saben que los cristianos somos muy parcos en eso. Pero somos indiferentes porque no vemos más allá. Nuestra vista no alcanza a ver hasta dónde va a repercutir todo esto. ¿Le digo algo descabellado? ¿Se imagina usted una ceremonia donde un ser humano esté casándose con un animal? ¿Se oye feo? Bueno, usted dice, ¿de dónde saca eso? Pues de muchas cosas que están aprobando en otros países que tienen que ver con situaciones así. Entonces, el punto es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hermanos, el diablo viene en serio, viene con todo, y desgraciadamente quienes tienen en sus manos el poder están metidos en todo esto. En otros países donde la fe cristiana no es permitida, a diario mueren cristianos, hay masacres de cristianos, matan 50 cristianos, 100 cristianos, los queman, vamos, y no hay tanto escándalo, no sale en las noticias, pero ¿qué con estos 50 que mataron? Que Dios les haya dado el tiempo y la oportunidad de arrepentirse, porque son seres humanos y también merecen la oportunidad de ser salvos. Pero si matan a 100 cristianos, no es motivo de noticia, no es noticia. Nadie se indigna porque mataron a 100 cristianos en la India, por ejemplo, porque masacraron a 120 cristianos, e incluso salen los videos donde están asesinándolos, y no es motivo de noticia. Pero los líderes saben lo que están haciendo, y el diablo sabe lo que está haciendo y cómo está manejando a los líderes a nivel mundial para llevar a este mundo a un caos en todos los sentidos.
Y si hablamos de motivos para orar, ahí tiene usted un motivo. Un motivo para orar. Un motivo grande para orar. No ver la noticia y decir, está bien loco. No, es que no es eso. No. Y esto no va a parar, créamelo, no va a parar. Esto se está regando como pólvora. ¿Y sabe quién lo va a detener? Nadie. Y a veces es preocupante que los mismos hombres que predican la palabra, salió ahí de un pastor que dijo, bueno, es que malinterpretan la Biblia. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra por el sodomismo, más bien los castigó porque no eran piadosos, no eran hombres piadosos, les faltaba ser más hospitalarios con los visitantes. Entonces Dios, al ver esa falta de atención y de amor hacia los visitantes, fue su enojo y entonces los destruyó, pero no por el sodomismo, es mentira, está malinterpretando la Biblia. Y llegamos a ese punto y usted dice, pues ¿a dónde vamos? Si usted tiene hijos y tiene nietos, usted debe salir en esta tarde realmente preocupado, porque usted dice, pero mis hijos son buenos, ¿sí? Y mis nietos son buenos niños, ¿sí? Pero ¿qué mundo les va a tocar vivir? ¿Qué irán a ver? ¿Qué les va a tocar ver? Pedirle a Dios que esa nueva generación sea mucho más fuerte que nosotros. Porque van a necesitar ser mucho más fuertes que nosotros. Porque nosotros estamos solamente viendo el principio de dolores, como dice la Biblia. Lo que estamos viendo es solo el inicio de muchas cosas que vienen a este mundo. Por eso, cuando pensamos en la venida de Cristo, algunos decimos, pues que venga ya. Que venga ya. Sería un placer, aunque uno diga, bueno, esa es una cobardía, que venga ya y nos lleve. Yo digo, sí, que venga ya y nos lleve. ¿Sí? Pero mientras tanto, hermanos, tenemos que mantenernos firmes, dejar las empresas y vivir y andar por el camino de la inteligencia y orar, de veras, orar con preocupación. Hay un problema ahí, miren, vamos al libro de Primera de Samuel capítulo 3, por favor. Primera de Samuel capítulo 3. Verso 1. Dice así. Léalo conmigo con atención a la voz de 3. 1, 2, 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hasta ahí. El joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Lea conmigo la frase que sigue. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, porque en aquellos tiempos una de las maneras en que Dios hablaba al pueblo, a su pueblo, era a través de ¿qué? De visiones. Ya no, porque ya está la palabra, ya tenemos la palabra escrita. Ahora nos habla a través de su palabra. Pero me llama la atención donde dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Quiere decir, la palabra de Dios estaba dejando de predicarse
Y leemos frases, yo no sé si vamos a llegar a ese punto, incluso cuando dice, y después de ellos se levantó una generación que no conocía a Jehová. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Puedo decir una cosa, la palabra de Jehová está escaseando en estos días. Pero ¿cómo podemos decir eso si hay, hoy más que nunca hay congregaciones enormes de cristianos? Pero ¿cuántas de esas congregaciones de veras tienen palabra de Dios? ¿Cuántos son meros centros de entretenimiento? ¿En cuánto de esas organizaciones son, y me da pena decirlo, son negocio, mercadotecnia? La palabra de Dios está escaseando. Y al estar escaseando la palabra de Dios, obviamente, hermanos, los principios, los fundamentos están siendo destruidos. Porque el cristiano de antaño que tenía palabra de Dios eran cristianos sólidos, firmes en sus convicciones, que no era posible que el hijo llegara con un asunto sentimental y el padre dijera, bueno, está bien, hija, está bien, bueno, no hay problema. No. Antes, cuando había palabra de Dios, el cristiano de antaño era inamovible en sus convicciones y los fundamentos estaban ahí. Y el papá era cristiano y tenía una esposa cristiana y tenía hijos cristianos, y a la hora de ir a la iglesia, todos iban a la iglesia. Era un asunto indiscutible. Los principios bíblicos estaban bien definidos. Hoy vean que ya no es lo mismo. Al escasear la palabra de Dios, se empobrecen las convicciones y se modifican o se degradan muy fácilmente. Y luego de repente a lo malo empezamos a llamarle bueno, y a lo bueno empezamos a llamarle malo. ¿Cuántos, a lo mejor porque algunos son muy nuevos de edad, cuántos se acuerdan cuando todavía era pecado ir al cine? Como 5. ¿Sí se acuerdan cuando era pecado ir al cine? Cuando los jóvenes de aquellos tiempos, ir al cine, no, ni pensarlo. Usted dice, bueno, pero también era una actitud muy retrógrada, pues ¿qué de malo tiene ir al cine? Y luego los padres contestaban, ¿y qué bueno tiene ir al cine? Si vas a salir mejor cristiano del cine, vive en el cine. Pero si no vas a ser mejor, ok, te es lícito, pero no te conviene. Te es lícito, pero no te edifica. Entonces, en aquellos tiempos así era. Ver a alguien haciendo fila en el cine era como que, ¿y dónde cree que vivía? ¿Haciendo cola para entrar al cine? No creo. ¿Y ahora? Vea cómo cuando escasea la palabra de Dios, los fundamentos se echan a tierra. Después vinieron los videocentros. ¿Se acuerdan los videocentros que había? Y las videocaseteras, beta y VH, no sé. Y entonces, bueno, como no se puede ir al cine porque es pecado y los cristianos somos muy inteligentes, entonces ya no vamos a ir al cine. Luego nos trajimos el cine a la casa
iba usted al videocentro, rentaba 4 películas y se las traía a su casa y decía, mis hijos no van al cine. No, un día les puse el cine en la casa. Pero al final de cuentas se vuelve a la modalidad y dicen, una película nunca se verá tan bien como en el cine, así que otra vez volvemos al cine. Y parecerá una bobada decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tan común era, hermano Chelo, usted que tiene muchos años en el cristianismo? ¿Qué tan común era que un cristiano hiciera una fiesta? Por ejemplo, que un cristiano se casara y en su fiesta hubiera vino. ¿Qué tan fácil era que el pastor dijera, sí, está bien? El pastor decía, bueno, alcohol, pues, y la familia decía, pues usted sabe que, pues, ya, y el pastor era firme y decía, no, si hay alcohol conmigo no cuenten, porque aquí vienen a adorar a Dios y allá van a adorar a Dios bajo. No, si va a haber alcohol no cuenten conmigo. Hagan su pachanga por otro lado, pero no me metan en sus enredos. Eran cosas muy bien definidas. Cuando se quería casar una muchacha o un muchacho creyente con una muchacha no creyente, ¿qué decía el pastor? No. Hoy día, bueno, pues todo ha cambiado. Está bien, mira, no te puedo casar en la iglesia porque no se va a ver bien, pero pues allá en el rancho, allá en las fiestas, predico y no nos comprometemos ni tú ni yo. Pero al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo con los principios básicos de la fe cristiana? ¿Todo por qué? Porque queremos quedar bien, porque pensamos que después de eso a lo mejor se acercan y a lo mejor se convierten y a lo mejor, bueno, Dios no trabaja así. Entonces, ¿hemos ido ganando o perdiendo terreno? Hemos ido perdiendo terreno. Y no nos hemos dado cuenta cómo hemos ido perdiendo terreno. Hace 25 años, y yo no digo que la muchacha de hace 25 años era mejor que la de hoy, o la de hace 30 años mejor que la de hoy, no estoy diciendo eso, solo digo, hace 25 años, ¿cuál era la manera de vestir de las muchachas que venían a esa iglesia? ¿Y a poco eso las hacía buenas? No, yo no estoy diciendo eso. Pero era raro que alguien llegara con un vestidito. No, ni flotado, no había. Y yo no estoy diciendo, ay, pues aquellas eran impecables y ahora. No, yo no estoy diciendo eso. El pecado ha existido siempre, con el vestido largo o cortito. Yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo cómo hemos ido cediendo terreno. Y cuando yo hablo de eso, ¿qué está pasando? También hemos ido perdiendo terreno. Y si no estamos atentos, si no afianzamos nuestros principios en la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a escasear como en aquellos días, no se le olvide, no le extrañe que el día de mañana usted teniendo un hijo tenga un yerno o teniendo una hija tenga una nuera y que termine diciendo, bueno, pues el amor es el amor. Pues ya, vamos a arreglar ese ratito de ahí. Viva y salud.
vamos poquito a poquito cediendo. Hoy, usted como padre le da permisos que hace 20 años usted nunca había dado. Por nada del mundo. Y el hijo decía, me suicido, suicídate si quieres, pero no vas. Hemos perdido mucho terreno. Los fundamentos se están destruyendo. El enemigo está ganando terreno. Y lo que viene, de veras, mi sonrisa no es de alegría, mi sonrisa es de impotencia y de temor. Yo veo a mis nietos, pienso en el güerito que es el más chiquito, pienso a veces cuando le digo a Dios, ya, yo ya me quiero ir contigo, y de repente pienso en estos chiquititos y digo, no, Señor, mejor ayúdame a vivir más tiempo, porque si la chavis se rinde o se vuelve se le saca un tornillo y empieza, pues, hay que estar el abuelo que digan, no, chavis, no, y eso no. Ese es un motivo de oración, hermano, muy fuerte que tenemos que estar haciendo. No creo en todas las noticias que salen, pero de repente salen en los medios de comunicación. El pastor más famoso de Escocia se convierte al catolicismo. Usted dice, no puede ser. Sale otra nota, 100 pastores metodistas salen del closet y admiten su homosexualidad, y salen un montón de señores ahí tallados en Estados Unidos besándose. Usted dice, puede ser. ¿Y qué sigue? ¿Y todo por qué? Bueno, una iglesia muy famosa en Estados Unidos, 2 miembros de la alabanza, Hilton. Bueno, eran dos de la alabanza pues se enamoraron. Y el pastor, pues, pobrecitos, ¿cómo los voy a desunir? Se va a deshacer el grupo de alabanza y todo sea por el amor. ¿Y qué hicieron? El pastor los casó. Y estoy hablando de una iglesia cristiana. ¿Y todo por qué? Porque no queremos incomodar a nadie, porque no queremos quedar mal con nadie, porque no queremos que se enoje nadie, porque no queremos que nos critiquen, porque no queremos que nos vean como anticuados, porque, hermanos, los principios son elementales y lo bueno no puede pasar de moda nunca. Lo que es de Dios y será de Dios siempre. Y en ese sentido, estamos pasando por tiempos difíciles, y ese es un asunto por el que yo le pido, ore. Cada vez piense, a lo mejor usted dice, pues mis hijos, no, que mi hijo de 40 años no haya, pues ya ven, Ricky Marco, te dio por vivir la vida loca. Pero ok, su hijo no, pero tiene nieto. Todo lo que implica, yo le pido, ¿cómo quisiera poder expresar lo que siento o lo que pienso? Yo veo mucha maldad en todo esto. Yo veo un plan maquiavélico para trabajando con los niños. A ver, Salvo, ven ratito. ¿Qué ve usted aquí? La ternura. Es un angelito. Trabaja a veces, pero es un angelito, de veras.
Y a mí me da escalofrío cuando pienso en el plan diabólico que se está tramando contra ellos, enloqueciéndoles la mente, creciendo sin forma alguna, sin saber, o a lo mejor escuchando que antes había mamá y papá y que ahora cualquiera puede ser mamá, y la del bigote es mamá y la del otro bigote es papá. O sea, en ellos pienso yo todo el plan maquiavélico, y lo veo y lo toco, y yo quisiera poder protegerlo de todo lo que viene, pero no solo a él, a los suyos también, y a los que vienen, porque algunos de ustedes tienen hijos que apenas van a tener a sus hijos y deben estar orando por eso. El tiempo se va rápido, hermanos. Usted y yo, aunque parezcamos arcaicos, no hablo de ser fanáticos, no hablo de ser religiosos. Yo creo que en muchos aspectos de un servidor se ha caracterizado por ver la vida del ser humano tal como es. Y me han criticado porque si tenemos un partido de un equipo de fútbol, que si porque tenemos un equipo de fútbol, que si porque tengo un gimnasio, que pues es parte de la vida. No somos fanáticos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los fundamentos básicos que Dios nos ha dejado, que el diablo está usando a los altos mandos, que por intereses políticos y económicos están derrumbando, y que si eso sucede tendremos que levantar la voz. Tendremos que levantar la voz, porque lo único que hace falta para que triunfe el mal es que los hombres buenos se queden callados y no digan nada. Entonces, hermanos, aquí hay mucho que pensar, mucho que reflexionar. Chao. Hermano, en relación lo que está haciendo a través de métodos supuestamente pedagógicos es la promoción del valor negativo de la homosexualidad, y es un atentado a la identidad sexual de los niños, porque no tienen la capacidad de discernir a la otra cosa, hermano. El motivo sería orar, y proclamarse en contra de eso, pero en forma activa, participativa, no nada más. O sea, no es que Chava acaba de decir algo importante, es un atentado contra eso. Y ahora, proclamarnos, pero en forma activa, sí orar, de acuerdo, sobre todo orar, pero si tenemos que manifestarnos un día de eso en pro de los valores cristianos, en pro de los valores morales, en pro de la familia, y tenemos que hacer una marcha, la tendremos que hacer, y no porque seamos los seres perfectos de este mundo, sino porque alguien tiene que defender los principios básicos que han mantenido pues, a nuestro mundo, sí, que está enloqueciendo. Un pasaje nada más, todos minutos nos vamos. Mateo capítulo 9. Versículo 37 y 38. Este es otro motivo para orar, complementario a todo lo que estoy diciendo.
Yo tengo una pregunta. Si yo estuviera ahorita dando una conferencia a un público secular, ¿cuántas veces me hubieran abuchado? No me dejan hablar, me abuchean, me callan, me bajan el sonido, lastimo los intereses de alguien. Bueno, déjeme decirle que no sé si ya se votó, ya se implementó esa ley que prohíbe, por ejemplo, o va a prohibir, por ejemplo, nosotros deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos, y si al fin nos animamos y ya está prohibido, pues ya perdimos nuestra oportunidad, pero ya, no sé si ya se legisló, la prohibición de andar haciendo obra de proselitismo religioso en la calle. Todavía no. No, porque tendría que modificar el artículo 3 constitucional, que es la libertad del culto. Todavía no. Están empezando es una propuesta de que si van 2 bautistas o 2 testigos o 2 pentecostales a las 7 de la mañana y tocan, y usted dice, señor, usted puede demandarlos y procede porque va a ser penado. Vamos, ¿qué tarda? Piénsenlo tantito, ¿qué tarda en que eso llegue no a la calle, a la iglesia? Pero hay libertad de expresión todavía, pero eso no quiere decir que pueda durar mucho tiempo. Esta es la propuesta para que si los vecinos se quejan, están haciendo un escándalo. Bueno. La propuesta ya está hecha ¿Y quién promueve todo eso? Todo lo que está en contra de los principios establecidos por Dios. Porque una vez quitando los principios establecidos por Dios, el camino queda ¿cómo? Libre para hacer absolutamente todo lo que les dé gana. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde aplica cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz de este mundo, ustedes no pueden acabar con la podredumbre, pero la sal no detiene la podredumbre, no acaba con la podredumbre, pero la detiene, la neutraliza hasta cierto punto. Pues ahí es donde estamos nosotros. En Mateo 9:37 dice, hablando Jesús dijo, entonces dijo a sus discípulos, todos juntos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Otro punto, hermanos, y tenemos que pedirle a Dios. Ya casi no hay pastores. Se ha dado cuenta que la mayoría de los pastores es gente grande ya. Yo hablé con un amigo del instituto en Río Grande, ahí en Edimburgo, aquí en Texas. Un instituto que hace años tenía alrededor de 200 estudiantes. Ahí es mi hermano, Flavio. Tiene capacidad para 250, llegaron a tener el cupo lleno. Y hace unos días platicaba con un amigo de Reynosa y le digo, ¿cómo está el Instituto Río Grande? Dice, hermano, hay como 18 estudiantes en un instituto que tiene capacidad, es como una ciudad chiquita, capacidad para más de 250 estudiantes, 18 estudiantes. Dice, ya nadie quiere ser pastor. Ya nadie se quiere preparar. Y bueno, la verdad, la mies es mucha para los obreros. Dice, pídanle a Dios, ruéguenle al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies, que Dios levante dentro de nuestros jóvenes que quieran dedicarse al pastorado, a predicar la palabra de Dios, que se atrevan a decirle adiós a todo y que puedan decir, ¿qué voy a hacer? Una voz más
que se va a levantar, así como Juan el Bautista. Cada día, hermanos, cada día es menos. Y ese es otro motivo grande para estar orando. Así que, pues hermanos, que Dios nos ayude, de veras que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en ese sentido a orar hoy en la noche, hoy, mañana y pasado, y de veras, dedíquenle un minuto al futuro de sus nietos, medio minuto, y yo les aseguro que va a sentir la necesidad urgente de orar al futuro de sus. ¿Tiene hijos chicos?